What does it mean to be a Christian? ¿Qué significa ser cristiano? Un cristiano tiene fe en el Señor Jesucristo, en que Él es el Hijo literal de Dios, enviado por su Padre para sufrir por nuestros pecados, en el supremo acto de amor que conocemos como la expiación. Un cristiano cree que mediante la gracia de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo podemos arrepentirnos, perdonar a otras personas, guardar los mandamientos y heredar la vida eterna. La palabra cristiano denota tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, lo cual hacemos al ser bautizados y al recibir el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos por los que poseen la autoridad de su sacerdocio. Un cristiano sabe que a lo largo de las épocas, los profetas de Dios siempre han testificado de Jesucristo. Ese mismo Jesús, acompañado del Padre Celestial, se apareció al profeta José Smith en el año 1820 y restauró el Evangelio y la organización de su iglesia original. Por las Escrituras y por el testimonio de José Smith, sabemos que Dios, nuestro Padre Celestial, tiene un cuerpo glorificado y perfecto de carne y huesos. Jesucristo es su Hijo unigénito en la carne. El Espíritu Santo es un personaje de espíritu cuya obra es testificar del Padre y del Hijo. La Trinidad está compuesta por tres seres separados y distintos, unidos en propósito. Con estas doctrinas como fundamento de nuestra fe, ¿cabe duda o se puede disputar que seamos cristianos? Sin embargo, para cada cristiano hay una pregunta sencilla. ¿Qué clase de cristianos somos? En otras palabras, ¿cómo nos va en nuestro objetivo de seguir a Cristo? Consideren conmigo la experiencia de dos discípulos cristianos. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. La Escritura dijo, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Como cristianos hoy en día, tenemos la oportunidad de actuar sin demora, de inmediato y con decisión, tal como lo hicieron Pedro y Andrés. Y al instante, dejando sus redes, le siguieron. A nosotros también se nos llama a dejar nuestras redes, a rechazar los hábitos, las costumbres y las tradiciones del mundo. Además, se nos pide abandonar nuestros pecados. Y llamando a la gente, Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarnos al comportamiento impío es el comienzo del arrepentimiento, lo cual produce un potente cambio en el corazón hasta que ya no tenemos más disposición a obrar mal. Ese cambio, llamado conversión, es posible solo mediante el Salvador. Jesús prometió, si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Al volvernos nuevos en Cristo, nuestra naturaleza cambia y ya no deseamos hacer lo que hacíamos antes.
Aún así, los cristianos fieles siempre tendrán la bendición de dificultades y desilusiones. Cuando lleguen esos retos refinadores, podríamos sentirnos tentados a regresar al camino en que íbamos antes. Tras la crucifixión del Salvador, Él se apareció a las mujeres y les dijo que los discípulos los hallarían en Galilea. Cuando Pedro, el apóstol mayor, regresó a Galilea, también volvió a lo que él conocía, a lo que le era cómodo hacer. Voy a pescar, explicó, y se llevó a varios discípulos. De hecho, Pedro y los demás pescaron toda la noche sin resultados. A la mañana siguiente, Jesús se apareció y los llamó desde la orilla. Echad la red a la derecha. Juan reconoció de inmediato la voz del Salvador y Pedro al instante se lanzó al agua y nadó hasta la orilla. Los discípulos que permanecieron en el barco siguieron las instrucciones de Jesús y rápidamente descubrieron que sus redes se llenaron milagrosamente hasta el borde. A los cristianos que han regresado a su antiguo camino menos devoto, consideren el fiel ejemplo de Pedro. No demoren. Vengan, escuchen y reconozcan la voz del Maestro que llama. Después regresen a Él al instante y reciban de nuevo sus abundantes bendiciones. Al regresar a la orilla del mar, los discípulos descubrieron un banquete de pescado y pan. Venid, comed, invitó el Salvador. Al darles de comer, le preguntó a Pedro 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Cuando Pedro expresó su amor, el Salvador le imploró, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ese es el llamado de Cristo a todo cristiano hoy. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Comparte mi evangelio con jóvenes y ancianos por igual, elevándolos, bendiciéndolos, consolándolos, animándolos y edificándolos, especialmente a los que no piensen ni crean lo mismo que nosotros. Apacentamos a los corderos en nuestro hogar al vivir el evangelio, al guardar los mandamientos, al orar, al estudiar las Escrituras y al emular su amor. Apacentamos a sus corderos en la iglesia al servir en los quórumes del sacerdocio y las organizaciones auxiliares. Y apacentamos a sus ovejas por todo el mundo, al ser vecinos cristianos, al practicar la religión pura, de visitar y servir a las viudas, huérfanos, pobres y a todos los necesitados. Para muchos, el llamado a ser cristiano puede parecer difícil o abrumador, pero no hay necesidad de temer o de sentirnos ineptos. El Salvador prometió que nos facultará para su obra. Venid en pos de mí, dijo Él, y os haré pescadores de hombres. Al seguirle, Él nos bendice con dones, talentos y la fortaleza para hacer su voluntad y nos permite salir de nuestra comodidad y hacer cosas que jamás hemos hecho. Eso quizás signifique compartir el Evangelio con vecinos, rescatar a los espiritualmente perdidos, servir en una misión de tiempo completo, trabajar en el templo, criar a un niño con necesidades especiales, amar al pródigo, servir a un compañero enfermo, soportar malos entendidos o padecer aflicción. Significa prepararnos para responder a su llamado diciendo, a donde me mandes iré, lo que me mandes diré, alegre haré tu voluntad, lo que tú quieras seré. Para ser lo que el Padre Celestial desea que seamos, seguimos a Jesucristo. Yo testifico que Él continuamente nos pide que lo sigamos.
Si ustedes apenas están aprendiendo acerca del compromiso de los santos de los últimos días de ser cristianos, o si no han estado participando plenamente en la iglesia y desean seguirlo de nuevo, no teman. Todos los discípulos originales del Salvador eran miembros nuevos de la iglesia, nuevos conversos a su evangelio. Jesús enseñó con paciencia a cada uno. Les ayudó a cumplir sus responsabilidades. Los llamó sus amigos y dio su vida por ellos. Y Él ya ha hecho lo mismo por ustedes y por mí. Una vez más, testifico que por medio de su infinito amor y gracia podemos llegar a ser cristianos más cristianos. Consideren las siguientes cualidades de Cristo. ¿Hasta qué punto las estamos fortaleciendo en nosotros mismos? El amor cristiano. El Salvador valoró a todos, bondadoso y compasivo con todos. Dejó a los 99 para hallar a uno, porque aún los cabellos de nuestra cabeza están contados para Él. La fe cristiana. A pesar de tentaciones, pruebas y persecuciones, el Salvador confió en el Padre Celestial y eligió ser fiel y obediente a sus mandamientos. El sacrificio cristiano. Durante su vida, el Salvador dio de su tiempo, energía y finalmente, mediante la expiación, se dio a sí mismo para que todos los hijos de Dios resucitaran y tuvieran la oportunidad de heredar la vida eterna. El cuidado cristiano. Al igual que el buen samaritano, el Salvador continuamente rescató, amó y nutrió a los que lo rodeaban, sin importar su cultura, credo o circunstancias. El servicio cristiano, ya sea sacando agua de un pozo, preparando una cena de pescado o lavando pies empolvados, el Salvador pasó sus días sirviendo a los demás, ayudando al cansado y fortaleciendo al débil. La paciencia cristiana. En su propio pesar y sufrimiento, el Salvador esperó en su Padre. Con paciencia hacia nosotros, espera a que entendamos y regresemos a casa. La paz cristiana. Durante todo su ministerio, Él fomentó la comprensión y la paz. Especialmente entre sus discípulos, enseñó que a pesar de sus diferencias, los cristianos no pueden contender con otros cristianos. El perdón cristiano. Él nos enseñó a bendecir a los que nos maldicen y nos mostró el camino a suplicar el perdón para los que lo crucificaron. La conversión cristiana. Al igual que Pedro y Andrés, muchos reconocen la verdad del Evangelio en cuanto la escuchan. Se convierten al instante. Para otros, quizás tome más tiempo. En una revelación dada por medio de José Smith, el Salvador enseñó: lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Jesucristo es la luz y el Redentor del mundo, el Espíritu de verdad. Perseverancia cristiana hasta el fin. En todos sus días, el Salvador nunca desistió de hacer la voluntad de su Padre, sino continuó en rectitud, bondad, misericordia y verdad hasta el fin de su vida mortal. Esas son algunas de las características de los que escuchan y prestan atención a la voz del Salvador. Como uno de sus testigos especiales en la tierra, doy mi testimonio cristiano de que Él los llama hoy a ustedes: venid en pos de mí. Vengan y caminen por el sendero que lleva a la felicidad y gozo eternos y a la vida sempiterna en el reino del Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor.
Amén.